tipo de duda con su nota. Bueno, miren, si ese fuera el caso, lo que podemos hacer, porque días para dar clases ya son poquitos, ¿verdad? Ya no tenemos muchas fechas disponibles, porque solo tenemos el día de mañana, el día lunes 27, 28 y 29. Yo, para poder completar el periodo, el programa y los contenidos, pues sí tengo presupuestado dar clases todos los días. No he presupuestado que no sea así. Lo que sí podemos hacer es el día antes del examen, mejor dicho, lo que sí vamos a hacer es que el día antes del examen, a la hora del examen, pues nos ponemos a revisar las respuestas de cada uno, ¿verdad? Si alguien tiene alguna duda, alguna molestia con su nota, no está conforme, no hay ningún problema. Reitero, pues yo me baso a lo que ustedes seleccionaron, yo solo lo voy a descargar, ¿verdad? No voy a venir yo a modificarles sus respuestas, pues, apenas me alcanza el tiempo para hacer mis cosas. El ejemplo es el día de hoy, que a mí el tráfico me atrasó demasiado y pues no les voy a dar la clase desde el vehículo, porque es un poco incómodo. Entonces, si alguien estuviera en esa situación, pues como ustedes saben, los canales de comunicación, yo voy a compartir mi correo electrónico institucional y pueden hacer su solicitud, lo revisamos, ¿no? Sin ningún problema. Como les digo, pues incluso hasta podemos generar enfrente de ustedes en vivo para todos cómo fueron las respuestas. Yo les reitero, miren, yo no tengo ningún tipo de interés en que uno gane o específicamente o uno pierda. No tengo esa forma de trabajar, nunca la he tenido. Y ustedes tienen el derecho de saber qué fue lo que respondieron, ¿verdad? Qué fue lo que respondieron bien, qué fue lo que respondieron mal, por qué tienen la nota que tienen. Probablemente la única que les pueda crear confusión fue el día que hubo un problema con los resultados que estaban saliendo cruzados, pero miren, ¿qué puedo hacer yo? Que a uno le estaba sacando una mala que era buena y otros que era buena que era mala y así, miren, ¿verdad? Y es algo que yo no puedo, pues no les puedo decir realmente o darles una respuesta de qué pasó. Lo único que sí les dije y yo se los aclaré, su nota oficial es la que yo publique porque yo reviso cada uno de sus exámenes y tengo todos sus resultados, ¿verdad? Guardados, todos sus resultados están pues guardados, ¿verdad? Tengo una tabla enorme donde están las respuestas de todos, entonces ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Podemos revisarlo, verificar y pues no hay nada más que agregarle. Entonces, como les digo, como a mí me agarró la tarde, me imagino que a todos los demás también están en la misma triste situación en la que yo venía, que pues la verdad que complicado el tráfico. Ustedes, de verdad que está duro eso, como que no hubiera pandemia, ¿no? Como que no hubiera pandemia, estamos ahorita y el tráfico en la calle está horrible, no me quiero imaginar a alguien que ande haciendo compras de Navidad o algún tipo de compra en un centro comercial, haciendo algún tipo de vuelta de esas, pero sí está durísimo. Así es que, pues para no darle muchas vueltas, vamos a arrancar con la clase de hoy. Vamos a hacer un breve repasito nada más de la clase del día de ayer. Como ustedes recordarán, ya nos hemos adentrado, ya empezamos a desarrollar temas como lo son los sistemas registrales. Entonces vean, cuando uno de alguna manera se empieza a meter en este tema del derecho registral, se va topando con muchas cosas que uno, por ejemplo, los que son procuradores ya conocían o ya trabajan, pero que probablemente no había una explicación de tipo doctrinaria, ¿verdad? Que viniera a darles a ustedes el panorama del por qué, la razón del por qué, cosas porque yo les decía ayer, cosas tan como, por ejemplo, el folio real, que lo desarrolla la doctrina, y que uno muchas veces dice, bueno, ¿y eso dónde está? ¿Y de dónde se sacaron lo del bendito folio real? ¿De dónde se sacaron ese tema? ¿Por qué es que estamos hablando nosotros de esas terminologías? Partida, folio, el libro, que uno comúnmente, como le digo, quienes son procuradores lo manejan muy bien y muchas veces lo manejan con más propiedad que algunos colegas, pero es la parte interesante cuando uno se mete en la doctrina y en esos estudios que nosotros hacemos como juristas, porque por eso somos juristas, y en esos estudios que nosotros hacemos nos vamos adentrando en
ramas jurídicas que pueden haber, que se relacionan entre sí, que tienen algún tipo de vínculo. Por ejemplo, ¿qué sería del derecho de obligaciones sin el derecho registral? Es una situación bien puntual, ¿verdad? ¿Qué haría el derecho de obligaciones sin el derecho registral? Sería una situación prácticamente sin pies ni cabeza, porque no podríamos nosotros tener un lugar donde poder hacer la consulta sobre un tema específico. O sea, es un tema, pues, que les digo, cobra realce, porque al final de cuentas nosotros como juristas que somos, ustedes juristas que son también, que hacen jurídicos, nos topamos muchas veces con situaciones dentro de la carrera o situaciones dentro del desarrollo de nuestra propia profesión, en la cual es un poco complicado el tener una propiedad para explicar un tema. Y cuando digo propiedad es cuando ustedes, alguien les pregunta, ¿no? Los evalúa, los somete a un interrogatorio, un cuestionamiento de saber qué es lo que ustedes saben, etcétera. Y qué bueno es cuando uno ya puede tener la libertad de decirlo. Entonces, ¿por qué di esa explicación un poco larga? Estamos dando un poquito de tiempo para que se conecten más de sus compañeros. Pero cuando hablábamos nosotros, ¿no? El día de ayer, de los llamados sistemas registrales, que pues muchas veces vienen siendo... no podemos hablar de que para todo solo va a haber una salida, ¿no? No podemos nosotros decir es que esta es la respuesta para este problema o este es el método único y exclusivo que vamos a encontrar. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros nos metemos al tema puntual y específicamente de los sistemas registrales, lo primero que ustedes se pudieron haber percatado ayer es que no solamente hay uno, hay varios. ¿Sí? Pero ¿cómo es que nosotros vamos a poder establecer un sistema registral? Fíjense que la parte más importante tal vez que podemos nosotros poder discernir cuando hablamos nosotros de un sistema registral, el punto de partida es que un sistema registral sin normas jurídicas no puede existir. O sea, para que nosotros podamos empezar a desarrollar el tema con propiedad, estamos claros que un sistema registral no va a poder existir sin un conjunto de normas. Y ese conjunto de normas lo que viene a establecer prácticamente es la organización, también nos viene a dar qué tipos de registros son los que se van a llevar, los principios del derecho registral, cómo los vamos a aplicar, publicidad, fe pública, tracto sucesivo, prioridad. Y fíjense que lo más importante, y tal vez lo que podríamos decir, es que establece tres cosas. Fíjense que si a mí me preguntan ustedes tres cosas que son importantes, que a nosotros nos sirven, la primera de ellas es que va a establecer el funcionamiento, la estructura y procedimientos de los registros públicos. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? O sea, nos está diciendo el sistema registral cómo va a estar estructurado ese registro, cómo va a funcionar y qué procedimientos va a seguir. Entonces, esos temas son, miren, importantísimos porque es lo que vamos a ver el día de hoy. Por eso di una pequeña pausa, tal vez para dar el pie forzado al tema de hoy. Valdrá la pena mencionar nada más, por ejemplo, que vimos apenas 3 tipos de sistemas registrales, porque no los quise saturar de información. Ya ustedes el día de mañana se meten una maestría en Derecho Registral, magnífico. Un posgrado de Derecho Registral, un doctorado, etcétera. Ahí ustedes van a ver hasta el registros de Japón, de Australia, los registros antiguos que hay, por ejemplo, en algunas legislaciones diferentes a las nuestras, como por ejemplo los países árabes, etcétera. No sé si alguien está levantando la mano ahí todavía, pero un poquito apresurada, creo yo, porque todavía no hemos llegado al punto de las preguntas, y siempre las preguntas las resolvemos al final. Y si se perdió la parte inicial, pues al final de la clase la repetiré con mucho gusto, que es el tema de su examen. No sé si Carla quería hablar de ese tema, pero con mucho gusto, si quiere pedir la palabra, ya saben que eso lo hacemos al final. Ahora, la parte importante de los registros públicos es poder entender qué es un registro público. Entonces, cuando nosotros hablamos de un registro público, de esa estructura, de ese funcionamiento, lo más importante es saber qué es un registro público. Porque nosotros, como
ustedes, incluyéndome a mí, como sujetos de derechos y obligaciones, más aún yo todavía en la situación actual en la que estoy, que por ejemplo, pues yo cumplo, vamos a ver hoy, vamos a hacer un listado nada más de algunos registros públicos que existen en Guatemala y que todos vamos a encajar o podemos llegar a encajar en algún momento dado en todos los registros públicos, tanto como notarios en el ejercicio de la profesión, como profesionales del derecho, ¿verdad? Como, por ejemplo, si yo quiero ser un proveedor del Estado, o prestar un servicio, quiero prestar servicios profesionales al Estado, ¿dónde me tengo que registrar? Porque hay un registro para eso. Eso vamos a hacer hoy. Entonces, vamos a dar arranque de una vez con todo el día de hoy, tratar de agotar lo más que podamos. Solo estaba terminando de acomodar acá. A ver cuántos tenemos. Creo que tenemos suficientes compañeros. Como les digo, pues entiendo la situación del día de hoy, que va a ser bastante compleja con el tema del tráfico, pero igual yo pues hoy por eso les escribí que me dieran un tiempecito, que nos fueran a conectar 20 minutos antes, porque lamentablemente sí venía muy complicado en el tráfico. Entonces, vamos a arrancar. Fíjense que cuando nosotros hablamos de un registro público, lo primero que tenemos que observar es cuál es su naturaleza. O sea, cuál es la razón del por qué este funciona. Para tratar de ahí no interrumpirnos mucho, pues solo quería arrancar yo porque cuesta a veces agarrarle el hilo. No tanto a mí, pero ustedes tal vez sí. Pero fíjense ustedes que los registros públicos, por su propia forma, son aquellas que son de carácter jurídico, pero son instituciones jurídicas y muchas veces cuando pensamos nosotros de institución, pensamos en un edificio. No sé si alguien puede apagar por ahí el micrófono, no sé quién lo tiene encendido, creo que es Carla Ocampo. Por favor, Carla, ¿se puede apagar su micrófono? Me va a agradecer mucho. Carla, disculpe, ¿puede apagar su micrófono? Muchas gracias. Licenciado, discúlpeme. Venga, pena. Bueno, como les decía, cuando nosotros nos metemos en la mentalidad de eso de institución, pensamos de una vez en un edificio, con archivos, con eso, pero fíjense, cuando hablamos de instituciones jurídicas, nos estamos refiriendo a aquellas que están fundamentadas en una norma. O sea, vamos a encontrar nosotros una norma jurídica que va a establecer esta figura. Y esta figura jurídica, que no es de otra naturaleza más que jurídica, que son los registros públicos, fíjense que tienen un objeto. Y aquí es donde ustedes pueden ver en pantalla, quienes lo estén viendo en pantalla, de que lo que se tiene por objeto es hacer constar de una forma sistemática o de forma sistematizada, ustedes lo pueden encontrar de cualquiera de las dos formas, aquellas situaciones jurídicas. Miren que esa pregunta de situaciones jurídicas se las hice, creo que del segundo laboratorio. Y hasta está así como que, ¿qué tipo de situaciones son? Y lo que viene a ser de forma sistemática o sistematizada, donde hace constar situaciones jurídicas, pero esto lo hace porque tiene una fe pública. El registro como tal está investido de esa presunción de veracidad. Eso es la fe pública. Es lo que yo estoy presumiendo como cierto, ¿sí? Tengo que llevar yo un proceso muy largo, tengo que llevar yo un proceso extenso para poder desvanecer esa presunción de veracidad que tiene la fe pública, en este caso puntualmente de un registro público. Y que por medio de esta fe pública, fíjense ustedes qué interesante es esto, en esta definición, que es bastante completa, para cualquier registro. Esto no es únicamente para el registro de la propiedad, no, esto es para cualquier registro, que sea de tipo público, fuera de registros privados, pero que por medio de la fe pública viene a garantizar, perpetuar y a certificar esas situaciones jurídicas.
Pero esto, ¿cuál es la necesidad que de forma sistematizada o sistemática una situación jurídica sea necesario utilizar la fe pública para garantizarla, perpetuarla y certificarla? Puntualmente para hacer efectiva la publicidad registral y puedan ser oponibles ante terceros. Vean ustedes pueden leer cualquier autor. Ustedes, no sé, pueden leer diccionarios jurídicos, etcétera, y van a encontrar 1 y 1000 definiciones. Pero si ustedes analizan esta definición, aplica para cualquier registro público. Pongamos de ejemplo, esto es un ejemplo nada más que les voy a colocar, mi nombre, el nombre que yo tengo. Mi nombre completo es Lester Haroldo Flores Arana. ¿Será que existe una institución jurídica que lleve a cabo todo un andamiaje para que me puedan garantizar que ese es mi nombre? Sí. ¿Que pueda perpetuarse mi nombre por siempre? Sí. ¿Y que me pueda certificar que sí, ese es mi nombre? Sí. ¿Y será que eso es público? ¿Yo lo puedo presentar? ¿Puede ser verificable? Sí. ¿Y yo me puedo oponer a un tercero, por ejemplo? ¿En qué sentido? ¿Que haya un homónimo que se llame exactamente igual que yo? Sí. Eso es lo que hace un registro público. Y por eso es que es importante tener claro el concepto. Si ustedes leen el programa de este curso, tiene una particularidad. Yo no lo voy a criticar porque es un programa bastante completo. A mi criterio se fueron mucho tal vez por el orden de algún autor o de algún libro para hacer el orden. Yo he llevado los temas, si no de forma exactamente ordenada, sí en una secuencia que les permita a ustedes poder comprender y poder esbozar definiciones, porque ya vienen ustedes conociendo, ya vienen ustedes trabajando en estas conceptualizaciones, en estas definiciones, que lo que les permiten a ustedes es conocer el porqué de cada una de ellas, ¿sí? Y si ustedes si ustedes todavía se van aún más atrás, si se dan cuenta en la definición que les estoy poniendo en pantalla, prácticamente los principios del derecho registral se materializan en el registro público. O sea, es tan interesante conocerlos, esos fundamentos, esas características filosóficas que me van a permitir a mí crear, proporcionar o perfeccionar una definición. Yo no soy de los que estila mandarles a ustedes materiales y lean 10, 11, 12, no soy de ese estilo, no es mi forma de hacerlo. Lo que prefiero es que ustedes lean esto, y si ustedes quieren buscar en internet, que es la vía oficial en este momento, o que viene siendo como que la forma más recomendable, que no vamos a encontrar en una biblioteca o ir a comprar libros, por supuesto que si tienen los medios, háganlo, pero cuando ustedes lo confronten se van a dar cuenta de que van a leer 10 definiciones, diferentes todas. Hay algunos autores que se olvidaron que no solamente hay registros inmobiliarios. Hay algunos autores que fueron todavía así un poco más, ¿cómo decir la palabra? Restrictivos de no quererle dar la categoría de registros a todo aquello que no tenga que ver con temas inmobiliarios. Entonces uno entra como en una confusión, en un cierto grado de debate, pero eso es lo bueno. Acá con esta definición, el día que a ustedes les pregunten en un examen técnico profesional cuando vayan a someterse, por ejemplo, en la fase privada, que es donde más preguntan esto, o que, por ejemplo, vayan a una entrevista de trabajo y los quieran contratar como no sé, como un encargado de procuración en una institución bancaria, en una inmobiliaria, en una financiera, etcétera, que ustedes puedan dar una definición como esta. Les prometo que ninguno o nadie le va a decir que no es eso un registro público. ¿Sí? Porque esto aplica para cualquier registro. Ustedes van a trabajar, por ejemplo, en alguna venta de vehículos de una de las agencias más grandes de Guatemala y los someten a una prueba para evaluar sus conocimientos básicos. Ustedes proporcionan una definición de registro público de esta naturaleza, les prometo que no les van a decir que está mal. Ahora, ustedes quieren ahondar y ver otro tipo de teorías, autores españoles, que son los que más desarrollan esto, o alemanes, pues está bien, no hay problema, pero la verdad que, como les reitero, lo que me queda claro es que con el proceso que llevamos el día de hoy, ustedes ya pueden definir lo que es un registro público y conocen el por qué nosotros nos estamos refiriendo a estos aspectos de la definición. Ahora, fíjense que aquí es un poquito complejo lo que les coloco acá en la pantalla, porque
¿Qué situaciones jurídicas son las que se pueden registrar? Fíjense que aquí nos topamos con que hay hechos, actos, contratos, documentos, títulos, derechos. Yo no sé si ustedes recordarán, supongo que pues ya todos aquí tienen que tener creo que tienen aprobado el 8º semestre, no sé si me falla la memoria, porque para llevar este interciclo tiene que tener aprobado el 6º o el 8º. Me corrigen si estoy en lo que he equivocado. Pero fíjense que esto de hecho, acto, negocio jurídico, contrato, ese tema que a mí me encanta tanto porque es un tema que yo utilicé en mi tesis de pregrado. Yo mi tesis de pregrado en la licenciatura la hice de materia civil. Y el tema es que, por ejemplo, ustedes dicen un hecho que ha sucedido. Y es un hecho que, por ejemplo, el hecho no necesita la intervención del hombre. Pero ustedes necesitan que sea público. ¿Sí? Necesitan que se conozca. Cuando hablamos de un acto y un contrato, pues estamos claros. Los actos y contratos que han sido autorizados por un funcionario autorizado por el efecto, en el caso de Guatemala, que somos los notarios, no hay quien más lo pueda hacer, salvo 2 excepciones. Por ejemplo, pues autorizar matrimonios es una de ellas, que lo pueden hacer los ministros de culto, por ejemplo, o los alcaldes, o quien lo esté cubriendo. Pero tenemos la categoría, ustedes lo vieron en Notariado 1, quienes ya cursaron Notariado 1 en el 7º semestre, de que el notario es considerado un funcionario público. ¿Aquellos documentos? ¿Qué tipo de documentos son los que nosotros vamos a necesitar que exista un registro? Vean, hay temas que no me quiero meter mucho, pero por ejemplo, un documento que sea necesario registrar en Guatemala. ¿Qué pasa si, por ejemplo, viene un documento proveniente del extranjero? Hay una obligación de ese documento registrarlo. Porque si no lo hacemos, si no lo incorporamos y le investimos de esa presunción de veracidad que nos da la fe pública, pues entonces nunca va a surtir efectos jurídicos. Cuando hablamos nosotros de títulos, aquellos que traen aparejada una obligación, por ejemplo, títulos de crédito, títulos valores, eso que ustedes están viendo en derecho mercantil. Cuando hablamos nosotros de solo un derecho, ¿sí? Pues cuando hablamos nosotros de un derecho es cuando nosotros venimos y separamos la causa que motivó un negocio jurídico y lo materializamos en la transmisión. Estos son aquellas situaciones jurídicas que van a ser objeto de registrarse. Hechos, actos, contratos, documentos, títulos y derechos. ¿Sí? Prácticamente eso es lo que ustedes tienen que guardarse aquí en adelante de para qué ustedes van a acudir a un registro. Y siempre que ustedes quieran acudir a un registro a buscar información, tienen que pensar si está encuadrado en este catálogo que les estoy presentando. Les voy a comentar una anécdota. No me gusta mucho hablar de anécdotas, pero fíjense que esta sí es obligatoria que yo la comente siempre con el tema de registros. Cuando yo iniciaba en mi carrera profesional, en el año 2006, tuve la suerte de que mi primera oficina profesional estuvo casi enfrente del registro de la propiedad. Entonces empecé a conocer a muchos operadores, gente que trabajaba ahí de muchos años, etcétera, etcétera. Poquito tiempo, aparece un cliente que le habían rechazado una inscripción. Y pues nadie le podía dar una solución porque no aparecía la primera inscripción de dominio en la que obrara un plano. Esto se lo doy como consejo también para ustedes. Y uno hace ese ejercicio mental, pero si no está en el registro de la propiedad, entonces, ¿dónde va a estar? ¿Sí? ¿Dónde puedo encontrarlo? Porque es un documento, ¿sí? Es un documento en el cual alguien plasmó un plano, es una hoja probablemente, no sé quién lo haya hecho, en qué época. Y bueno, pues uno que está queriendo captar clientes, consejo sano que le doy, cuando no sepan algo, pregunten, miren, lo mejor que pueden hacer, máxima en esta profesión. Platicando de este tema con uno de los trabajadores de ahí, me dice, mire, ¿y a usted ya fue al Archivo General de Centroamérica? Mi respuesta fue que no. Mire, me dijo, es que ahí puede encontrar solución a su problema. Bueno, obediente yo, me fui al Archivo General de Centroamérica, pedí la información de esa finca y ellos tenían un registro previo al registro de la propiedad. Antes que existiera el registro de la propiedad, imagínense, estamos hablando de la época
les voy a decir lo interesante de esa inscripción. Era la primera con un plano. El plano era un dibujo, ¿verdad? No era un plano como el que nosotros ahora vemos con azimut y etcétera. Pero era de la época de cuando Justo Rufino Barrios era presidente de la República de Guatemala. De esa época. Él había hecho una donación a una comunidad en una parte de Guatemala y ahí obraba el documento de quién fue el que lo hizo, con una letra, miren, de calígrafo, pero a mí lo que más me llamó la atención fue que uno tiene que hacer este ejercicio de lo que ustedes ven ahí, porque uno dice un título, ¿qué título me dieron? ¿Qué título le dieron a esta gente? Pues ese documento que emitió el presidente de la República en aquel entonces. ¿Y qué tipo de documento voy a ir a buscar? El plano, bueno, ya van 2. ¿Y qué tipo de derechos son los que hay? La extensión territorial que va a tener este bien, ¿sí? Por supuesto, aquí no podríamos hablar tal vez de un contrato, pero sí de un acto. Entonces ahí la respuesta estaba clara. Para eso son los registros públicos. Y cuando uno hace ese ejercicio mental, pues entonces uno se da cuenta del objeto, del por qué y para qué existen estos. Ahora vean, estas materializaciones ya ustedes las van a ver de forma física, de forma, ¿cómo podríamos decir? De una manera gráfica, viendo algunos de los registros públicos que tenemos en Guatemala. Fíjense que entre los registros públicos que tenemos en Guatemala, y este es un tema, somos un país lleno de registros, dice alguien por ahí, ¿por qué no siguen el sistema francés mejor? Pero fíjense que aquí en Guatemala yo les enumero algunos. Por ejemplo, les cito el por excelencia, el registro por excelencia, Registro General de la Propiedad, el Registro de Garantías Mobiliarias, el Registro de Personas Jurídicas, el Registro Mercantil, el Registro Nacional de las Personas, el Registro General de Adquisiciones del Estado, el Registro Fiscal de Vehículos, Registro de Información Catastral. Y cuando ustedes analizan estos y se van para atrás y buscan si pueden haber hechos, actos, contratos, documentos, títulos y derechos, se dan cuenta que en todos estos los hay. En todos estos, en algún momento de su carrera profesional, ustedes pueden llegar hasta laborar para alguno de estos. O si no es que ya laboran ahí. Puede ser que algunos de ustedes ya trabajen en este tipo de instituciones jurídicas y tienen su respaldo en una norma jurídica. Es una figura creada específicamente para que ustedes puedan encontrarlas, ¿verdad? Me gustaría, antes de no seguir avanzando, porque este tema es un poquito, si bien es cierto, ustedes dirán, bueno, solo 3 diapositivas, pues es un tema que da mucho, ¿no? Un tema que da mucho para poder discutirlo. Me interesaría ustedes el poder intercambiar ideas y el conocimiento que ustedes tienen puntualmente de su labor, de quienes sean procuradores, de quienes sean asistentes jurídicos, de algún despacho de abogados grande o pequeño, etcétera, pero que tenga relación con registros, ¿sí? Me interesa mucho para que ustedes me digan sus experiencias o las dudas que les hayan surgido el día de hoy, ¿sí? Así es que si alguien se recuerdan, ¿verdad?, de la forma que lo hemos venido haciendo siempre, pueden pedir la palabra, levantar la mano y yo con mucho gusto puedo entonces cediendo la palabra, y también lo podemos ver con los que lo escriben en texto. A algunos no les gusta hablar, entonces algunos ya lo hacen puntualmente con el mensajito que pueden abrir ahí. Entonces vamos por ahí, creo que levantó la mano alguien ya, así es, Gabriel Archila, por favor, Gabriel. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Fíjese que hablando de precisamente lo que esa su anécdota que usted estaba contando, yo me topé yo trabajo en un bufete jurídico, pero este caso que estaba llevando no, sí es de los que lleva el bufete, pero es como que un cliente personal, ¿verdad? Resulta que tiene una finca que se está llevando a cabo un intestado. En el intestado no hay una más hereditaria, 2 propiedades, pero de las 2 propiedades no hay mayor registro porque son en el interior de la República. Y hay una municipalidad en donde ni hay catastro
ni siquiera nomenclaturas claras, ¿verdad? Entonces, es muy difícil seguirle la pista a las fincas que son muy antiguas, aquellas fincas que eran de más de 300 y la juana de metros, ¿verdad? Entonces nos dimos a la tarea de hacer un levantamiento topográfico para lo que queda de la finca, ¿verdad? Tratar de delimitar cuál es el área que queda de la finca, a nombre de la persona que es la causal, ¿verdad? Del intestado. La causante, perdón, del intestado. Y en ese rastreo de información de quiénes son los colindantes, de a quién se les vendieron las desmembraciones que se hicieron anteriormente, en la certificación la certificación completa de la finca, aparecen nombres, ¿verdad? De que esta desmembración fue de tantos metros cuadrados, fueron vendidos a fulano de tal, a saltano, a mengano, pero hay muy poca claridad en todas esas inscripciones sobre hacia qué lado quedó la colindancia, ¿verdad? Hacia el norte, al oriente, al sur. Pues ahorita que usted estaba mencionando eso de que encontró un plano en el registro de Centroamérica, difícilmente yo creería que hay un plano de esta finca en ese registro, y de todos modos si existiera sería un plano de la finca original, como para hacerle un mosaico de todas las desmembraciones que hay hasta la fecha, ¿verdad? Pero por lo que se estaba diciendo se me ocurrió ahorita que es lo que podría hacerse para identificar ahora ya las colindancias, ¿verdad? Ya tenemos ubicado lo que queda de la finca. Ya tenemos bien hecho el plano de los metros cuadrados que quedan ahí, que sería la masa hereditaria para el intestado, ¿verdad? Pero se me estaba ocurriendo que para poder determinar quién es el colindante hacia el norte, quién es hacia el sur, quién es al oriente y al poniente, o los colindantes, porque podría ser más de uno hacia cualquiera de los puntos cardinales, pues lo ideal sería buscar en el DICAVI qué propiedades tienen las personas que aparecen en el registro de la propiedad, porque no todo el mundo pone sus avisos en el DICAVI, ¿verdad? Cuando hace una compraventa. O en el registro de la propiedad, qué propiedades aparecen a nombre de fulano de tal, que es a uno de los que les vendieron una de las desmembraciones. Ver cuál de las propiedades o de las fincas que están a su nombre, o solo una finca que tenga, es la que está en esa misma ubicación en donde está esta que estamos tratando de rastrear de las colindancias, y entonces ya pedir una consulta de la finca. Muchas veces en el registro de la propiedad las fincas tienen planos, y entonces se podría pedir una copia del plano y ahí ir armando como que el mosaico, ¿verdad? No sé qué opina usted de eso, Lick. Que toda consulta es pagada. No. Mire, yo lo que haría, todo lo que usted dijo, no sé qué departamento sea, pero yo me iría al registro de información catastral. Yo me la jugaría con el RIC. Es que no hay. Pues, si usted me pregunta, no sé qué departamento sea. Averigua si ya lo catastraron. Porque si ya lo catastró el RIC, él sí le puede dar lo que usted quiere. Y se lo puede dar rápido, sin darle tantas vueltas. Fíjese que dentro de la planeación que tenían en Guatemala con el RIC, es por la falta de certeza y seguridad jurídica del registro de la propiedad. O sea, tenemos un registro de la propiedad, pero que no nos está dando ese espaldarazo de esa confianza que yo le siento al ordenamiento jurídico, que usted en este caso no debería estar en esta situación, pero yo le diría que si es uno de los departamentos que ya fue objeto de catastro por el registro de información catastral, ahí tiene su salida. Si me lo pregunta a mí, ahí usted tiene su salida. ¿Por qué? Porque llegan los trabajadores de campo que llegan a hacer las mediciones, colindancias, etcétera, al RIC, y ellos tienen un registro. Si usted quiere, pruebe con el RIC, porque puede ser que hasta ya lo hayan catastrado y no sepan. ¿Sí? Son situaciones que se pueden dar. O sea,
esa falta de seguridad jurídica, de certeza que nos tienen nosotros con la propiedad de la tierra. Y ustedes es que somos tan desordenados en Guatemala que hasta para los vehículos cuesta a veces encontrar quién es el propietario. Es parte de una cultura que no está, como usted lo dijo ahorita, hay municipalidades que no tienen catastro. O sea, que ni saben dónde está todo. Miren, esto nos pasó en tema familiar. Mis abuelos tenían un terreno y nunca supimos que el terreno lo atravesaba una carretera, por ejemplo, una calle. Pero ¿y eso cómo lo íbamos a saber? ¿O quién lo iba a saber? ¿Cómo? Si ellos venían desde hace más de 150 años con esa propiedad, ¿quién sabía que ahí atravesaba una propiedad que era de una calle, por ejemplo? Pero eso pasa cuando no hay catastro. Entonces, ese desorden en el que vivimos, tenemos que ser claros, somos una sociedad todavía nueva, de reciente creación, no era desde la época de la conquista para acá, pero somos una sociedad recientemente creada, ¿sí? Y peor aún, estamos asentados en un territorio donde cuesta ponernos de acuerdo porque no tenemos una identidad nacional. Entonces, eso viene y choca con un registro, porque el registro lo que hace es agarrarlo a usted y someterlo a lo que ahí está inscrito. Lo hablábamos hace un tiempo, en algunos lugares de Guatemala, en la costa sur, la cuerda mide tanto, pero en otros lugares mide otra cantidad, y se vende por cuerdas. Y vendemos por cuerdas. Y usted le dice a un extranjero eso, o alguien que no está acostumbrado a una cuerda, a una brazada, dicen también por ahí. ¿De qué me está hablando? Entonces, y a veces encontramos ese tipo de documentos cuando estamos llevando a cabo titulaciones supletorias, que ustedes lo van a hacer cuando estén graduados, primero Dios, y si deciden ser abogados y notarios, ejercer las dos profesiones, porque titulación supletoria es un trámite pues, de tipo judicial, en jurisdicción voluntaria judicial. Pero, por ejemplo, uno se encuentra con que le vendieron a X persona X cantidad de brazadas, ¿verdad? Y cuando usted va a hacer la medición, a lo que dice que contiene una brazada, no le pega con lo que le vendieron, pues a veces es hasta más lo que hay. Pero como eso es lo que le vendió X ayer, hace 50 años, y viene transmitiéndose la propiedad a los hijos, a los nietos, etcétera, 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 por eso es que nos cuesta tanto unificar el criterio registral. Pero, por ejemplo, en Guatemala, fíjense que hay gente que no entiende por qué está el segundo registro de Quetzaltenango, por ejemplo. Pero es que la ley es clara. Tienen que ver incluso cuántos registros sean necesarios, incluso regionalizados. Así les comenté yo hace un tiempo, unos días, creo que hace unas 2 semanas o 3 semanas, estuve con los miembros de la Comisión Registral en Guatemala. Y están trabajando duro porque se cree el tercer registro. Están tratando de que se cree un tercer registro. Para darle esa certeza, para materializar esa publicidad, para que ustedes cualquier acto, contrato, negocio, hecho, documento, etcétera, que cuenten, ustedes tengan dónde asentarlo, si tiene que ver con la propiedad, por ejemplo, para que ustedes lo puedan hacer, ¿verdad? Eso es, como le digo, consejo que le puedo dar. Si no había quemado la carta del RIC, vaya al RIC. Tal vez está catastrado y ahí le van a poner, mire, aquí está catastrado lo que usted está buscando. Y se acabó su problema. ¿Y en el RIC dónde exactamente? ¿Dónde está? Ajá. Es el que está allá en la Aurora 2, algo así. Así es, zona 13. Ok. Exactamente. Averigüe si es lo que usted está buscando. Ya está catastrado, mire. Ya vieron que otros platicar. Cuando yo a mí, esa experiencia que les decía, platicando con alguien que me hablaron, pues le rechazaron, nadie le da solución, ¿verdad? Ahí tuve la palabra Juan Guillermo Coronado. O sea, Juan Guillermo. Sí, buenas noches, licenciado. Una pregunta. ¿Qué sistema registral es el que utiliza aquí en Guatemala, licenciado? Guatemala tiene una mezcla de los sistemas registrales. Cuando veamos puntualmente, para ser bien claros, ya es bien difícil decir que estamos incluidos en solo un sistema registral. Somos una mezcla, pero si tuviéramos que decirlo, tenemos la mayor parte de características del sistema alemán. Si tuviéramos que decirlo, explicarlo, tenemos la mayor parte de nuestras características en el sistema alemán con características del suizo, pero
ustedes miren, cuando estudiábamos para los privados con los amigos, obviamente cuando uno estudia en grupo entonces, ¿qué? Somos eclécticos, decíamos, para todos. Sí. Resulta que agarramos una institución de este también y otra de allá, y las vamos como mezclando en un momento, pero podríamos decir solo el hecho, por ejemplo, de hablar de folio real, que es algo del sistema alemán, pero también está establecido, por ejemplo, que en el sistema alemán es un tema judicial, para nosotros no. Eso lo encontramos nosotros en el sistema suizo. Entonces, esos tres que son como los que más se relacionan con nosotros, y no es que Guatemala, o sea, tal vez alguien diría por ahí, entonces hay sistema guatemalteco de registros. Bueno, sí, ¿verdad? Tenemos uno. No es perfecto, pero pues bueno, hemos tenido de alguna manera dándole certeza y seguridad jurídica hasta cierto punto a cierto segmento de la población, no al 100%, pero a cierto segmento de la población le estamos dando esa certeza. No sé si con eso le resuelvo su duda a Juan Guillermo. Sí, muchas gracias, licenciado, muy amable. Ok, pero para servirle. Lilian, bueno, se las voy a compartir porque es más para dudas, no tanto para repetir la definición. Yo se las voy a compartir en la diapositiva. Yo les comparto el material siempre, así es que pues tal vez ahí lo puede puntualizar. Es más que todo temas o asuntos, experiencias, etcétera, de lo que estamos hablando el día de hoy, ¿verdad? No sé si alguien más tiene alguna duda, si no la tienen, pues únicamente reiterarles. Perdón, ahí está Josué que levantó la mano. Vámonos, Josué. Ahí va, vamos. Sí, así como dicen context, porque no estoy tan mentalizado. De Alta Verapaz. Sí, bueno, ahí vamos por partes. Hay varias cosas. Bueno, para Bartolomé de las Casas es un municipio de Alta Verapaz, no de Cobán. Hay un mapa de Guatemala, no lo estoy diciendo de forma peyorativa, pero ni por hablar de usted, pero que como en Guatemala decimos, para decir Alta Verapaz, decimos Cobán, ¿no? Por alguna razón, es como que está tan arraigado, pero el problema con las Verapaces, realmente es un problema de las Verapaces. Fíjense que las Verapaces comprendía todo el territorio, ay Dios mío, de Baja Alta, Verapaz, Petén, sur de Belice y en la parte occidental de Izabal. Está el Estor. Eso era conocido, estaba demarcado como una, no recuerdo ahorita qué tipo de denominación tenía, no sé si era una de las alcaldías de la Federación Centroamericana.
pero en esa estructura territorial que se les dio. Recuerdan ustedes que nosotros somos el producto de una mezcla de europeo con nativo, y se nos impuso una delimitación específica. Digo se nos impuso porque no se hizo con un criterio lógico. Cuando usted hace ese tipo de cosas, lo que va a pasar es lo que usted me está relatando. Esa es la costumbre, porque como así lo hemos hecho siempre, hay que seguirlo haciendo así. Ahora bien, ¿cómo es que el derecho de la propiedad de un bien pasa a manos privadas? Bueno, cuando ustedes hablan de Estado, muchos piensan automáticamente en gobierno. Pero el Estado es más que el gobierno, porque el gobierno es apenas un elemento del Estado. Entonces, el Estado lo conforma territorio, población, poder o gobierno, ordenamiento jurídico, relaciones internacionales o relaciones con otros estados y la finalidad. Entonces, cuando uno ya dice, bueno, todo eso es el Estado, sí. Entonces, ¿cómo es que un individuo que se asienta en un territorio va a gozar de un beneficio de una extensión territorial? Hay una expresión muy coloquial que usamos muchos. El acta de independencia, dicen por ahí, fue el día que se repartieron la finca. Pero es así, miren, así fue. Miren, ese caso que yo les cuento, pero fue mis primeros trabajos notariales que hice. Resultó que Justo Rufino Barrios le había donado a la comunidad Chortí de Chiquimula una extensión territorial. Así es como se van transmitiendo esos derechos. O sea, así es como va ese tracto sucesivo. Así es como yo, que antes en algún momento podría decirse no tenía nada, pasé ahora a tener una propiedad. Les voy a poner otro ejemplo más, porque tiene que haber una contraprestación. No sé quiénes de ustedes hayan vivido, viven o conozcan, pero por ejemplo, antes existía en Guatemala el Banco Nacional de la Vivienda, conocido como BANVI, y ellos lo que hacían era construir vivienda a un precio más barato en aquellas extensiones de terreno que eran propias del Estado en general, eran del Estado. Entonces, pero se lo vendían a usted, o sea, usted tiene que pagar, o sea, el Estado decide venderle y usted le compra. Así es como se transfiere la propiedad estatal a los particulares. ¿Sí? Ese es el mecanismo. Si esa es su duda, ¿verdad, Josué? Así es. Tiene que existir un momento en el que el tracto sucesivo funciona, de que quien sea el que ejerza o represente, transfiera esa propiedad al particular. No puede atribuirse por sí solo, para eso es la titulación supletoria, pero la titulación supletoria es a falta de registro o inscripción, de saber quién es el titular de cierto territorio. Yo le soy sincero, uno a veces se pone a pensar el porqué de las cosas, pero venimos con resabios de cómo ser organizado la Capitanía General de Guatemala, y esos resabios que ahora vienen y nos revientan en la cara porque nos toca que enfrentarnos a situaciones complejas, como por ejemplo que el sur de Belice, no es una forma peyorativa de hablar, pero y como se le digo a todo el mundo, uno piensa que el sur de Belice está lleno de personas de piel morena o negra, pues se escucha un poco feo, sí lo sé, pero estamos en la época de lo políticamente correcto, entonces uno piensa que en Belice, todo Belice está lleno de gente de piel morena. No, fíjense que todo el sur de Belice son poconchíes, que es la parte del norte de Alta Verapaz. Entonces, esas distribuciones antojadizas de la tierra que se hicieron nos crean los problemas de conflictos territoriales que estamos viendo, que acaba de pasar una masacre espantosa entre dos comunidades que son de diferentes departamentos y son de diferentes municipios, pero que se viven peleando un territorio que ambas reclaman como propio. Esos son los problemas que se dan cuando alguien decide hacerlo antojadizamente en un reparto. Y no es un problema que sea solamente en Guatemala. El ejemplo más típico de esto es la existencia, no tengo nada en contra, pero de asentamientos en Medio Oriente, como por ejemplo la existencia del Estado de Israel. Por ejemplo. Decidieron que un territorio era para ellos y otro territorio para otros, y bueno, se acabó el problema. En realidad, pues no es así.
esa no es la gran forma de decirlo. Pero bueno, como ustedes saben, eso es lo que nos genera o nos ha provocado problemitas de tierra. Y que bueno, ahí sí que las dos instituciones por excelencia que tienen que trabajar arduamente y nunca dejarán de trabajar en eso, serán el Registro de Información Catastral y el Registro General de la Propiedad, ¿verdad? Son, creería yo, los que van a tener que darle solución a este tipo de situaciones. Espero, pero estuvo, no sé si quedó con eso clara su duda, Josué. Espero que sí. No sé si hay más. Imagínense si es un problema. Imagínense si tenemos ese problema a nivel mundial, ¿cómo no lo vamos a tener nosotros acá en una misma comunidad? Pero, yo sé que no debería ser como, porque todos están mal, yo voy a estar mal. No es eso, sino que la tierra siempre va a generar un conflicto y por eso es necesario tener certeza y seguridad jurídica de quién es el titular de esa tierra, ¿verdad? No sé si alguien más tiene alguna pregunta o duda acerca de la clase, antes de pasar al otro. Igual, si alguien no tiene dudas, se puede desconectar, no tenga pena, no hay ningún problema. Sí. Así es que no sé si alguien más tiene alguna pregunta o duda acerca del tema de hoy. Si no, únicamente repetirles la información. Mañana tenemos clase, así es que sus compras de Navidad de última hora las van a tener que hacer el 24. Mañana tenemos clase y retomamos el 27. ¿Sí? 27 y 28. Y yo les estaba comentando que para que nos dé tiempo de complementar lo que contenido, algunos están inquietos por sus notas, etc. Miren, la verdad, a mí, yo lo que quiero es que la tecnología sea útil para nosotros. Entonces, desgraciadamente, desde el primer día de clases nos falló todo. Ya eso en el camino se fue arreglando, pero no debería haber sido así. Pero igual, la asistencia creo que siempre la pasan por ahí, alguien está preguntando por asistencia. Entonces ahí, pues, nuestro auxiliar, que les reitero, pues él, pues, una persona muy amable, nos ha colaborado. Tal vez él nos puede ayudar con ese temita de la asistencia. Creo que el link es el mismo, Fernando. No sé si Fernando está por ahí, que no lo miro conectado ahora, pero... Sí, Link, buenas noches. Bien, el link siempre será el mismo, incluso si pudieron poner atención en el Classroom al momento que fue publicada la información, pues ahí también indicaba que el link iba a ser siempre el mismo. Gracias, Fernando. ¿Yo? Igual que como hicimos con la clase, el link, el mismo siempre, no cambia. Solo de ingresar. Gracias a él, Cristian, por el comentario, muy amable, qué bueno que le haya gustado. Con el tema de sus notas, pues si alguien tiene duda, les voy a enviar mi dirección de correo institucional. Y si tienen duda me escriben y pues revisamos sus respuestas, ¿verdad? Que créanme que tiempo no tengo para ponerle a cambiar sus respuestas de lo que pusieron en su examen. Yo únicamente lo que hago es que genero mi reporte de Excel y les quiero comentar algo también, miren, no es a forma peyorativa ni de burla, pero hay gente que ni su número de carnet puede poner. Yo tengo que andar buscando cuál es la persona que puso, porque a veces ponían o colocaban en el formulario, ahí les puse mi dirección de correo institucional, porque ponían el número de carnet malo y en el nombre a veces ponían otra vez el número de carnet o ponían solo un nombre y como ustedes ya se dieron cuenta genera, porque algunos tienen por los caracteres que tiene el sistema, pues les genera alguna tilde o algo, una ñ, qué sé yo, la genera con un código ASCII muchas veces, etcétera. Entonces ahí tiene que andar buscando, bueno, ¿viste quién es? Entonces, miren, es complejo a veces hasta para poder ordenar. Uno diría, qué rico, no, eso le das ordenar y ya te tira. No.
Yo por eso, miren, prefiero Moodle, porque con Moodle yo solo le pacho un clic y me tira todos los resultados, ingresar y se acabó. Les reitero, si alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario, crítica acerca de sus notas, yo les decía que estoy muy contento y satisfecho. A mi criterio, vamos un buen camino. En los objetivos que yo me tracé, están aprobando o están cerca de aprobar, les faltan puntitos algunos y van adquiriendo conocimientos. Entonces, pues, los objetivos trazados desde el inicio los llevamos de la mano, van bien. Si a alguien pues no le fue bien porque no hizo los laboratorios, le fue mal en el examen, miren, las condiciones para todos eran iguales. Todos. Su único compromiso era asistir a clase, registrar su asistencia, someterse al laboratorio, que si lo hacía bien iba a tener 10 puntos, 8 puntos, no sé. Entonces, creo que alguien por ahí levantó la mano, no sé si alguien ahí había levantado la mano, pero pues... sí, perdón, es Mariam López. Sí, Mariam. Con una consulta, licenciado. Yeah. Yo estaba viendo la nota de mi examen, el que de 30 puntos, y estaba haciendo las cuentas con los laboratorios, prácticamente. Pero no me suma, no me suma lo que realmente tendría que ser. ¿Y usted cómo sabe cuánto sacó un examen? Si la Por nota ejemplo, no los totales de los laboratorios los mandaba siempre. por eso, pero le digo, ¿cómo sabe usted su nota del examen? Porque son cada pregunta eran 3 puntos y eran 10 preguntas. Bueno. ¿Usted cómo sabe cuánto sacó de después? Le digo, ¿usted cómo sabe cuánto sacó? Porque dijo estaba diciendo usted que no todas eran falsas y yo me equivoqué en una. Que todas eran falsas. Ajá, exactamente. Y yo sí me equivoqué en una. Esa valía 3 puntos. Total de todos los laboratorios tenía 32. Por eso le digo, pero usted cómo sabe que sus otras respuestas estaban buenas, las que no eran de falso y verdadero. ¿Cómo sabe usted que esas las tiene buenas? Por eso le digo que usted mandó todo eso, pero como le digo, yo no sé cómo lo explicó usted. Entonces, yo no sé si, yo no les mandé todo eso, porque a mí me dijeron en coordinación, no compartan las notas, porque no voy a compartir las notas. Entonces el examen lo voy a tener que reservar, porque me dijeron no lo vayan a compartir, entonces yo cumplí. Ahora, solo, perdón por la interrupción, Lick, perdón, Lick, yo creo, compañera, que Lick se refiere directamente que recordemos que el examen estaba dividido en dos series, una donde él claramente comentó que todas eran falsas y la otra era donde era elección múltiple. Entonces eso es a lo que se refiere Lick, perdón que lo haya interrumpido. No, está bien, Fernando, gracias. Sí, de hecho, sí, eso es, o sea, es eso, puntualmente es eso, o sea, no han visto sus respuestas del examen. ¿Sí? Entonces, yo lo que sí puedo hacer es mandarles a ustedes las respuestas de su examen, ¿verdad? Sería mejor para todos, licenciado. Sí, por eso le digo, eso le estoy diciendo, o sea, por eso se lo estoy diciendo, no es que sería mejor, por eso le estoy diciendo que yo lo voy a compartir, no que sea mejor, que sea peor. Yo le estoy diciendo para que usted mire sus respuestas, porque usted el día de hoy, usted no sabe cuáles fueron sus respuestas. O sí las sabe. No sabe cuáles fueron buenas, no sabe cuáles fueron malas. Ahora, hay otra cosa. Porque, miren, cada cabeza es un mundo. Y son 141 asignados. El que tiene 61, el que tiene 68, no sé cuántos puntos es el que tiene más, no he podido todavía verlo, pero lo voy a ver. Va a decir, ¿y por qué van a tener que compartir mis respuestas del examen? ¿Verdad? ¿Sí? Aunque a mí me gusta ser muy claro y muy transparente y que todo el mundo se dé cuenta que pues, si tiene su nota es por algo. Pues entonces, soy muy franco. Lo que vamos a hacer es revisar cada uno sus respuestas. Los que quieran revisarlas, las revisan. ¿Sí? Los que no las quieran revisar, pues no las revisan. Y no violentamos el derecho a la privacidad que tienen cada uno de ustedes. ¿Verdad?
Entonces, cada uno de ustedes, ¿qué carnet tiene? Vamos a ver qué puso en la 1, vamos a ver qué puso en la 2, qué puso en la 3. Y otra cosa más, en la metodología que yo le pongo a los laboratorios al examen, es que las preguntas van revueltas. ¿Sí? Yo le coloco orden aleatorio. No a todos les salen en el mismo orden. Puede ser que a uno le salieron todas las falso y verdadero juntas, no lo sé. Pero a la hora de que yo obtengo los resultados, a mí sí me salen todas como lo que puso cada uno. Entonces yo por eso les digo, yo hago mi prueba, meto un usuario, otro usuario, 3, 4, 5, 10, lo resuelvo yo, un laboratorio de X, y yo me doy cuenta que sí funciona y que sí sale como es, ¿verdad? Entonces, quienes deseen eso, lo solicitan, ya les compartí mi correo electrónico. Si bien es cierto, no hay derecho a revisión en esta etapa, pero bueno, pues no hay ningún problema. Y quedamos claros que eso va a ser el día 29. Creo que por ahí Eugenia está levantando la mano. Gracias, licenciado. Buenas noches. Con una consulta, son ya 70 puntos los que llevamos jugados hasta el momento, ¿no? Así es, 70 puntos. Esa es la zona. Ok, bueno, para enviarle uno el correo, porque sí tengo un poquito de duda con mi nota, pero le envío el correo entonces. Muchas gracias. Claro. Sí, miren, yo utilicé esa metodología porque 70 puntos para mí es excesivo en un examen, mucho. Para mi criterio es mucho. Ahí pone Diana que se autoevalúa y se mi nota. Perfecto, eso creo que es la mejor forma, ¿no? Pues qué bueno, ¿verdad? Creo que yo mentalmente cuando salgo de un examen o salía de un examen, siempre salía que puse la 1, que puse la 2 y iba haciendo mi nota, ¿no? Y si no me cuadraba, pues tenía mi revisión y así es un derecho que ustedes tienen, por mí no hay ningún problema. Así es que pues ya saben, si ustedes quieren pedir su revisión, pues pidan, ¿verdad? Ventajas y desventajas de este tipo de pruebas es que no hay margen de súbame más, bájeme, no hay, porque usted selecciona una respuesta y ahí está. No sé si por eso les aclaro las dudas o se pueden ir a descansar, porque hoy ya los van a regañar a todos que los dejé hasta las 8:30 en clase, así es que si no tienen dudas, pues yo creo que sí, Silvia, con 61, así es, con 61 se aprueba. De 61 para arriba es que se aprueba. Se puede perder, sí, hay retrasada, no hay retrasada, se gana o se pierde, ¿verdad? Aquí es la prueba o se le prueba. Así es que si no tienen ninguna duda, pues yo creo que hasta aquí lo dejamos, ¿verdad? Y les deseo una feliz noche y nos vemos el día de mañana. Todavía podemos marcar asistencia, es que no he marcado y no me había dado cuenta que es tan tarde. Intenta, si aún te deja el formulario, si el formulario te lo permite, pues enhorabuena, y si no, pues lo lamento. Bueno, feliz noche, licenciado. Si no hay más preguntas, les deseo una feliz noche a todos. Espero que sea muy buena la de todos. Y si no es tan buena, pues ¿verdad? Revisamos sus respuestas, no hay problema. Pasen feliz noche.